pensamiento asesino. Y ese es lo que Dios estaba queriéndonos confrontar por medio de Jesucristo. Hoy, por ejemplo, nosotros vemos videos y vemos noticias y vemos cómo cada vez en más partes del mundo estamos viendo este fenómeno en la República Mexicana, cómo las personas ven a una persona, lo agarran, lo linchan, le prenden fuego, lo queman. ¿Y por qué? Porque era un asesino, porque quizás sí, porque quizá violó y parecía. ¿Y cuántos casos hemos visto que siempre no era el asesino, que siempre no fue el violador? Pero ellos juzgan y simplemente son asesinos potenciales, que cuando se presenta la situación son asesinos. Y no andan asesinando gente porque no tienen pistola, pero ya son pensamientos asesinos. Es como el ladrón. El ladrón, el que tiene pensamientos de robar, tiene pensamientos de robar y nada más necesita la oportunidad. Necesita que tú dejes un celular mal puesto para que pase el ladrón sin buscar. Dice, este es mío, alguien lo olvidó y se lo lleva. Entonces así son esos pensamientos de personas que están simplemente buscando su forma de pensar sin ningún remordimiento. Por ejemplo, el otro día veía yo un video y de un asunto en Michoacán, no sé en dónde fue, por ahí un video estaba el video así como de esas cámaras de seguridad y un hombre pasa y patea a un perro, pero alguien de atrás lo vio y lo agarró y le pegó tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte y le gritaba, ¿para qué no andes pateando perros? Y lo masacró a golpes. Entonces otros, ¿verdad?, opinaron, justicia divina, justicia de Dios, que se gozan con la maldad. Hay una sed de venganza dentro del ser humano. Se está potencializando en estos días, pero hay una sed de venganza. El mundo tiene sed de venganza. La maldad no va a parar con ningún gobierno. La maldad está desbordada y no hay quien la pare. Entonces nosotros tenemos que entender que dentro de nosotros hay ese cóctel de maldad. Tú también lo tienes. También podría ser tú un potencial asesino. Y vamos aquí al versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Déjenme explicar esto. Aquí Jesús está hablando, necio, le está diciendo, la palabra necio es sinónimo de cabeza hueca, o sea, Jesús está haciendo aquí énfasis a los abusos verbales. Una persona que abusa verbalmente de sus semejantes y simplemente porque tiene voz y puede gritar y tiene, ¿verdad?, una voz más ronca y grita y puede ofender, a lo mejor tiene el poder económico o tiene el poder delegado en tu trabajo y sientes que porque tienes gargo y porque tienes esa posición y puedes gritar y puedes ofender, eres un potencial asesino. Jesucristo dijo que aquellas personas que ofendían con palabras, está diciendo, aquel que le diga fatuo a su hermano, a su amigo, a su semejante, es potencialmente asesino en la balanza. La persona que es iracundo, el grosero, el déspota, es sinónimo de un asesino al mismo nivel. ¿Qué quiere decir? Que si ese que está gritando trajera pistola, le da 2, 3 balazos. Eso es lo que está diciendo. Para que des ese paso y le quite la vida a una persona, necesita empezar con ser un iracundo y quitarle la vida a otra persona. Hay personas, hay hermanos que a mí me han dicho, oye, ¿sabes qué? Yo soy muy iracundo y me mordo la lengua y no hablo nada. ¿Sabes qué? No has tratado con ese pecado. El que tú te serenes y que tú intentes serenarte, eso no significa que tú ya tienes el control. Eso no significa que tú tengas el control. Eres potencialmente asesino. Tiene que haber mansedumbre en ti. Y no decir autocontrol, no voy a contestar. Sí, porque si contesto ya sé que voy a aventar los platos y voy a aventar las cucharas. No, eso no significa que tengas autocontrol. O más bien en el mundo autocontrol.
pero mansedumbre no en las cosas de Dios. Una persona que tiene mansedumbre es otra cosa, ¿verdad? Puede platicar, puede arreglar, puede mediar la situación, un manso. Pero un iracundo jamás va a poder arreglar la situación. Esa persona va a estar empeñada en guardarse, porque si explota, va a llover objetos por la habitación o groserías. Y a lo mejor tú eres ese potencial asesino. Así Jesucristo lo dijo. Aquel que no tiene cuidado de sus semejantes y que puede insultarlos es un potencial asesino. Una vez en consejería le preguntaron a un hombre adúltero, le preguntaron en consejería, le dijeron: oiga, usted, varón, si su esposa lo engañara, ¿usted qué haría? ¡La mato! Contestó inmediatamente. Y le dijo el consejero: exacto, eso es lo que tiene su corazón. Dice: bueno, no, lo primero es lo que cuenta. De la abundancia del corazón habla en la boca. En ese momento el consejero supo con qué persona estaba platicando. Simplemente supo, ¿verdad? Yo muchas veces les digo a los consejeros: ¿quieres conocer a una persona? Hazla hablar. ¿Quieres saber cómo está su corazón? Hazlo hablar. Y ahí tú te vas a dar cuenta cómo está. Y sobre todo en las circunstancias difíciles. En lo bonito, en la playa, todos somos felices, ¿no? Y con mariscos y con un pescado a la talla, ¿verdad? Y con un coco con hielo, ¿verdad? Eres más feliz, ¿verdad? Con los pies en la arena, eso nadie se enoja. No, cuando vienen las circunstancias difíciles, cuando viene la falta de dinero, cuando viene tu suegra, bueno, cuando viene a cobrarte de Electra, cuando vienen y no tienes el dinero, cuando viene una situación difícil, adversa, a ver si como roncas duermes. A ver si es cierto de qué estás hecho. Cuando estás sufriendo una situación difícil, es ahí donde te prueba el Señor. Y cuando tú te das cuenta y ¿verdad? Viene un problema, dice, y se te sale una grosería, Dios permitió que se te saliera esa lagartija para que te des cuenta qué tienes en tu corazón, de qué estás hecho. Hay personas que se golpean o se tropiezan y se les sale una grosería. Y dice: ay, pastor, perdón. Bueno, pues a mí qué, a mí no me ofendiste. ¿Sabes a quién ofendiste? A Dios. Y tú entonces en ese momento tienes que entender que lo que Dios está tratando de decirte es que sigues contaminado. Una persona que sigue contaminado es aquel que está pensando pensamientos equivocados dentro de su mente, y no se trata de que tú estés luchando toda tu vida con esos pensamientos. Es un tiempo. Y ya después tienes que tener pensamientos sanos con las mujeres que ves como si fueran tus hermanas, como si fueran tus hijas. Y no que te andes comiendo a todas las que ves y las desnudas, ¿verdad? Y hasta ¿qué ves por allá, esposito? No, nada, estaba viendo en la playa y estabas viendo a una mujer y la estabas desnudando con tus pensamientos. ¿Cuántos años de cristiano? Y no puedes cambiar. Tiene que haber ese progreso en tu vida, en tus pensamientos. En Mateo 15, Jesús comiendo con sus discípulos, le dijeron, ¿verdad? Ellos llegaron y agarraron el pollo, me imagino, y empezaron a agarrarlos. Échame a mí la pierna, dijo el Pedro, ¿verdad? Y Juan dijo: no, a mí déjenme la pechuga, y peleando ahí el pollo rostizado. No sabemos qué estaban comiendo. Lo que sí es que estos no se habían lavado las manos. Y había después, acuérdense que después de los 300 años de silencio o el periodo intertestamentario, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ellos, como no había profetas, ellos metieron muchísimas cosas, incluyeron a la Biblia muchas cosas que no están escritas en la Biblia. Entonces ellos dijeron: ¿sabes qué? Te tienes que lavar 7 veces la mano. Te lavas, te secas, te lavas, te secas, te lavas, te secas 7 veces. Y entonces llegan ellos sin hacer caso a esos
a esas doctrinas que no son en la Biblia, ellos llegaron y comieron, y cuando ven a Jesús, ¡ay, santo Dios!, le dijeron a Jesús, ¿cómo es posible que tus discípulos coman sin lavarse las manos? Y él los confrontó, dice, es más pecado que no honren a su padre y no honren a su madre, y están viendo si nosotros comemos con las manos sucias. Y cuántas veces nosotros criticamos a una persona y por el físico, pero ¿cómo está tu interior? Y Dios trabaja con el interior, no con el físico. Nosotros vemos, ¿verdad? Muchas veces vemos, mira, ese panzón, mira lo que come y las Coca-Colas que se come y mira cómo está. Y tanto que el pastor predica que no se tome Coca-Cola y ahí está con su Coca-Cola. ¿Y tus pensamientos? ¿Y tus pensamientos cómo están? Tú criticas la paja en el ojo ajeno, pero tú ¿cómo estás con tus pensamientos? ¿Qué hay en tu computadora? ¿Qué hay en tu lap? ¿Qué hay en tu celular? Cuando seas libre vas a poder abrir la computadora delante de tu esposa. Cuando seas libre vas a poder dejar el celular abierto y que tu esposa también tenga la clave. Cuando eres libre, cuando eres atrapado, no quieres que nadie, hasta te metes a bañar con el celular. ¿No es verdad? ¿Sí? La libertad es la que Dios quiere que tú tengas. Pero eso es esclavitud, es sufrimiento, es dolor de cabeza, es algo que te va a llevar al sufrimiento externo y extremo y quizá eterno. Porque a lo mejor no hay quien sea cristiano. Escúchenme, hermanos. No hay quien sea cristiano que no haya dejado pecado. Dicho de otra manera, para que seas cristiano tienes que haber roto con el pecado. Si no, te estás engañando. Tienes que recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Si tú te dices cristiano y tienes una Moby Dick, o simplemente hay un pecadito guardado, o tienes porno abajo del colchón, ¿verdad? O en tu lado, ya no se usan las revistas, ¿verdad? Ya eso quedó en la historia, ¿no? Ahora ya todo es cibernético. Ok, si tienes esos contactos y esas páginas, es que tú tienes otro amor y el amor no es tu esposa. Tú tienes otro amor y el amor no es Dios, porque Dios aborrece el pecado y tú tienes que amar lo que Dios ama. Si es que eres de Dios, obedecemos a Dios. Si no eres de Dios, no vas a poder obedecer a Dios porque no tienes a Cristo en tu corazón. Y dice pues aquí en Mateo 15, versículo 7, dice, hipócritas, se está hablando Jesús, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando doctrinas de mandamientos de hombres. Le estaba diciendo, eso no tiene nada que ver con la santidad. No es por comer con manos sucias, sino es con lo que comes con los ojos y lo que está en tus pensamientos. Versículo 10. Y llamando así a la multitud les dijo, oídme y entended. No lo que entra a la boca contamina al hombre, más bien lo que sale, esto contamina al hombre. Versículo 12. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondió él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y el ciego guiaré al ciego, ambos caerán al hoyo. Versículo 15, respondió Pedro y le dijo, explícanos esta parábola. Jesús le dijo, ¿también vosotros sois sin entendimiento? Entonces, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Versículo 18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre. 19, porque el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿A dónde están? Dentro de nosotros. Todos esos pensamientos están en nosotros. Tú escoges sacarlos. Es como quien mete la mano a un cajón. Metes una mano a un cajón y tú sabes lo que vas a sacar.
En ese cajón todos tenemos eso. Nadie se escapa. Tú tienes eso y yo lo tengo. Ahí está. Si tú le rebuscas, ahí va a estar también un homicidio dentro de tu corazón. Todos tenemos esos pensamientos. Tú, yo, todos los tenemos. Todos los humanos estamos llenos de esos pensamientos. Así empecé mi introducción. Pero tú sabes qué sacas. Tú sabes qué página ves. Tú sabes a quién le mandas el mensaje. Tú sabes hasta cuántas cervezas te puedes tomar. Y que sean 2 y no más de 3. Y te puedes tomar una copa de vino. No está prohibida. Muchos me dicen, ay, pastor, ¿y qué? La Santa Cena, yo les digo, ¿y la Santa Cena qué? ¿No es vino? ¿No se dice que se tome con vino? Entonces, bueno, ¿y por qué la tomamos con jugo de uva? Pues por amor a los que se han tomado el alcohol de todos nosotros. ¿Verdad? Y si tú ya te tomaste el alcohol mío, pues ya abusaste, ya no vayas a tomar una copa de vino. Por eso no les damos vinito, ¿verdad? Allá en Argentina me platicaba un hermano que estuvo en Argentina de agregado y él dijo, no, pastor, en Argentina el vino en la Santa Cena, en todas las congregaciones. Dije yo, amén. Hay que ir a Argentina. No, bueno, ¿verdad? Lo hacemos aquí porque aquí en México pues todos, la mayoría venimos de teporochos, ¿no? Y imagínate por aquí, ¿verdad? Oye, échale un chorrito, como que... Imaginémonos, ¿no? O sea, sería una verdadera fiesta y una pachanga. Pero no hay que persinarnos, hermano. No hay que persinarnos. El alcohol no está prohibido en la Biblia. Lo que está... Cuando hay lucha, siempre que hay lucha es que va a haber bendición. Siempre que hay lucha va a haber bendición. Siempre, no te extrañe. Yo muchas personas luego le digo, ay, pastor, es que estoy sufriendo y me está pasando esto. Y me dicen, y yo les digo, oye, ¿por qué estás orando? No, pues estoy orando porque se arregle mi situación, es que quiero comprar un carro y es que quiero casarme. Ah, pues ahí está. Y dice, ¿cómo? No entiendo. Pues es que estás orando y tiene que haber prueba para que haya bendición. Y eso no queremos, las pruebas, pero las pruebas son las que nos gradúan. ¿No es verdad? Pues eso es todo, ¿no? Lo que tenemos que entender. Ok, estamos en Mateo 15, ya lo vimos. Dice, serán expuestos al infierno de fuego. Serán expuestos al infierno de fuego. Escúchame bien. Todas las groserías y las palabras violentas. Escúcheme, hermanos iracundos, hermanas que no controlan la lengua. Todas las groserías, al mismo nivel de los iracundos que no controlan la boca, abren puertas a los demonios. Las groserías son invocaciones demoníacas. Todas las groserías. Sin excepción de ellas. Hay quienes dicen, ¿verdad? Quizá para ti no sea grosería una palabra, para mí esa palabra es grosería, yo no la digo. Porque ¿verdad? Hay palabras que no, en México no son groserías y aquí es una leperada y en diferentes partes, ¿no? Entonces por prudencia tampoco las decimos, pero bueno, para mí no lo es. Pero pues yo soy respetuoso y no la digo. Pero no es lo que signifique, sino el coraje con lo que tú lo sales y lo sacas. Eres ¿verdad? Y le recuerdas el 10 de mayo. ¿Sabes qué estás haciendo? Llamando, invocando a un demonio. Y el demonio se hace presente. Inmediatamente se hace presente y te va a decir, ¿para qué sirvo? ¿Quién me llamó? Y no creas que va a decir, aquí ni me quieren, ya me voy. No, se quedó. Se queda ahí en tu casa. Y es por eso que estás, ¿verdad? Pensamientos, ¿verdad? Y tontos,
¿verdad? Y por eso hay esos pensamientos de que si alguien te quiere hacer daño, que si salgo de noche, que me vaya a hacer algo malo y que yo no sé, y están pensando cosas tontas, absurdas, porque son los demonios que le acompañan por la invocación demoníaca que hiciste en las groserías, o verdad, o le gritas a tu esposa: vieja, tráigame el café, tráigame de cenar, vieja. Y esa es equivalente a una persona que está diciendo groserías. Quítate de aquí, no sirves para nada. Por eso yo no me hubiera casado contigo. Y ya tienes 30 años casado con ella, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Invocaciones demoníacas. El hombre iracundo promueve contiendas, dicen Proverbios, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla, Proverbios 15:18. O sea, qué importante es que tengas la mansedumbre para que puedas controlar tu lengua y tu ira. Santiago 3:13. Santiago 3:13. Esto es importantísimo. ¿Cómo puedes cambiar? ¿Cómo podemos cambiar y nosotros dejar esa forma de ser, esa iracunda, esos pensamientos nocivos, y cómo tener autocontrol, o mejor dicho, dominio propio de tus pensamientos, de tu lengua y de esas cosas que te están haciendo daño en tu mente? Aquí en la Biblia da una respuesta. Dice Santiago 3:13: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstreme por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, dicho de otra manera, porque este versículo está medio como de trabalenguas. O sea, dicho de otra manera, un hombre sabio, una persona solamente puede cambiar por la sabiduría que tenga. La única forma que tú puedes cambiar es por la sabiduría que tengas. No es porque te pares de cabeza. No es porque vayas a un grupo de alcohólicos anónimos o vayas de neuróticos anónimos o ahora todo es anónimo, no. O te metas a un curso en internet. No vas a poder cambiar jamás. Satanás nunca ha dejado libre a un esclavo. Jamás. Solamente la sangre de Jesucristo ha podido liberarte a ti y a mí. Solamente, no hay otra forma. Si tú piensas que un grupo te va a dar una libertad, lo único que va a pasar si dejas ese alcohol, 7 demonios peores, y se te salió del alcohol, pero vinieron 7 demonios peores contigo, y ahora eres grosero, violento, ¿verdad? Ladrón y con pensamientos de homicida. O sea, eso es lo que va a pasar. Sabiduría, si quieres anotarlo, en el hebreo, en el Antiguo Testamento es la palabra shokma, al final cada kilo, shokma, shok con cada kilo y h al final, shokma. Y esa significa la capacidad dada por el Espíritu Santo. Fíjense, ¿qué es la sabiduría? No se duerman, es que eso está interesante. Es que tú aprendas estos versículos bíblicos y los puedas aplicar a tu vida. Ese es un sabio, esa es una mujer sabia. Que tú agarras un versículo bíblico y puedas tener un problema y que digas: ah, caray, este mismo problema tuvo Abraham. Ah, esto lo tuvo José. Esto lo tuvo Pedro. Y empiezas tú a tener esa habilidad para sacar los versículos bíblicos y puedas aplicarlos a tu vida o a la vida de tu esposa o a la vida de tus hijos. Pero si tú estás vacío y no tienes versículos bíblicos, ¿sabes qué vas a dar? ¿Sabes qué da una persona que no tiene versículos bíblicos? Lástima. Eso es lo que da. Lástima. Está vacío y lleno del mundo. Vacío de Dios y lleno del mundo. Cuando lo más importante que estamos en esta tierra, y tú lo que vas a pasar al cielo, si es que pasas, es lo que lleves en tu corazón.
Lo que tú tengas en tu corazón y lo que tú hayas hecho por obra es lo que te vas a llevar. Nada te llevas, ni tus guaraches, ni tus relojes, ni tus camisas, ni tu posición, ni tu dinero, ni tu casa, ni tu terreno. Nada te vas a llevar. Solamente lo que tú conociste y de la Biblia y lo pusiste por obra es lo que va a contar allá, ¿verdad? Muy bien, te va a decir el Señor, muy bien, ok, ese versículo muy bien aplicado, y eso está contando en el reino de los cielos, allá arriba. Aquí no sirvió para nada una licenciatura o ser abogado y tener los mejores puestos o ser un mediocre. De nada sirvió. Mientras tú tengas sabiduría de Dios, no te imaginas en qué lugar vas a pasar en la eternidad. En este mundo están los sabios. En este mundo están los que han llegado a la cumbre. Han llegado a la cumbre. Pero ¿de qué te sirve ganar al mundo si pierdes tu alma? La inteligencia. La inteligencia, ¿verdad? Muchas personas confunden sabiduría con inteligencia. La inteligencia en el hebreo, sobre todo esta palabra más usada en el libro de Proverbios es la palabra dat, D-A-A-T, doble A, D-A-A-T, y es capacidad dada por el Espíritu Santo para saber qué resolver. Esa es la inteligencia bíblica. Hay personas que dicen, no, pues este es muy inteligente, ¿verdad? Podría ser muy sagaz, pero inteligente, solamente un inteligente con rasgos de ser cristiano, solamente un cristiano que conoce la palabra de Dios y tiene la unción del Espíritu Santo, solamente. Podría ser muy sagaz y muy tramposo y verdad y muy movido y muy bueno para la lengua y verdad y convences a las demás personas. Eso es sagaz. Pero inteligente, pocos. Alguien que tenga inteligencia espiritual. Alguien que tenga una inteligencia que pueda, ¿verdad?, resolver, de caray, esto no está bien, esto debo de hacerlo así. Y ese es un inteligente, es una capacidad única y exclusivamente otorgada por el Espíritu Santo a aquellas personas que están viviendo en santidad. Dice en el versículo 14 de aquí de Santiago, dice, pero si tienes celos amargos y contención dentro de vuestro corazón, no os jactéis ni mientas contra la verdad. O sea, esa palabra celos amargos es envidias y resentimientos. No mientas contra Dios. Si dices que ya no amas a tu esposa, no mientas contra Dios si aborreces a uno de tus hermanos. No mientas contra Dios si aborreces a tus vecinos. Ni mientas contra la verdad, y la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15 dice, porque esta sabiduría, quiero hablar de la mansedumbre. La mansedumbre, una persona mansa, ya vimos que no es lo mismo ser manso que aquel que refrena su lengua, que está conteniéndose como una bomba de tiempo. No, una persona mansa no significa que sea débil, escúchame, no es débil, no es menso ni tonto. Por ejemplo, un caballo puede ser manso, pero no es débil, ni manso, ni tonto. Entonces, una persona mansa es que por medio de la sabiduría y el conocimiento de Dios tiene esa mansedumbre. Repito, que por medio de la sabiduría del conocimiento de Dios tú estás comiendo la Biblia, la estás estudiando y entonces te vas a convertir en un lindo gatito. Vas a convertirte, ¿verdad? Y cuando vengan los gritos y sombrerazos en tu casa, tú vas a decir, caray, y te vas a poner a orar. Y vas a decir, no, pero yo voy a estar orando por esta persona, mira, qué triste, le puede dar un infarto en este momento, y tú empiezas a orar por él, ¿verdad? Y estás orando y orando, y no te pones al tú por tú, te callas la boca, ¿verdad? Y estás esperando el momento, en vez de prenderle más fuego, ¿verdad? Le echas agüita, le echas versículos bíblicos, y estás, ¿verdad?, mediando, eres un mediador, eres un pacificador. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos será el reino de los cielos. Eres un pacificador, eres una persona llena del Espíritu Santo y vives pegados a los pies del Señor.
vivir a los pies del Señor. Acuérdense que la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. Cuando yo estoy pegado al árbol, y que es Jesucristo, y estoy pegado al árbol y estoy pegado a las cosas de la Biblia, yo estoy pegado a las cosas de la Biblia, yo voy a mostrar mansedumbre. Si yo no estoy pegado a las cosas de Dios, voy a ser iracundo, voy a tener pensamientos de homicidio o pensamientos suicidas. Si tú tienes pensamientos de suicidarte, darte un balazo, cortarte las venas, es porque estás despegado de la presencia de Dios. Ahí está toda la respuesta. Ahí está para que tú puedas hacer feliz a las personas que están viviendo contigo. Pero como somos egoístas y pensamos que la felicidad es como me hagan felices a mí, y la felicidad no es a los que tú hagas felices. Perdón, no es que te hagan feliz a ti. La felicidad es que tú hagas felices a los demás. Pregunta: si ese hubiera sido el pensamiento de Jesucristo, ¿por qué Jesús murió en la cruz? No le causó felicidad. No le causó felicidad, le estaban doliendo los clavos y los azotes que él estaba recibiendo. Pero por el gozo puesto en que tú fueras feliz, él sufrió y aguantó. Y así, de esa manera, tú tienes que ser feliz sufriendo, amando a quien tú crees que no debes amar. Y ahí está la clave de que tú seas feliz. Dice, regresamos a nuestro texto, versículo 15, estamos en Santiago 3:15, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, fíjate nada más, sino terrenal, animal y diabólica. O sea, está llena de todos los demonios aconsejándote lo que no es de Dios. Y dice el versículo 6, porque donde hay celos, contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente, ¿cómo es? Primeramente es ¿qué? Pura, o sea, sin pecado. Después es pacífica. ¿Cómo es pacífico? Alguien que está en paz. Alguien que llega a su silla y se sienta y tiene paz. Y busca su Biblia y pone música cristiana. Esa persona tiene paz. Esa es una persona que tiene paz. Amable. Tratas bien a las personas que están a tu alrededor. Eres amable. ¿Qué es lo contrario de amable? Hipócrita. Dos caras. El santo, el Blue Demon. Esos son dos caras. En el ring y delante de todas las demás personas es una cara. Cuando se bajan en su casa, esa es la verdadera. Cuando están allá, hablan con sus hijos, y cómo hablas, cómo te comportas, qué ves en la televisión, esa es tu verdadera vida. No lo que ven, porque puedes engañar a medio mundo. Podemos engañarnos incluso a nosotros mismos. La Biblia dice que en Jeremías que perverso y engañoso es nuestro corazón, más que todas las cosas. Puedes creer que estás bien y estás bien equivocado. Dice el versículo 17, dice amable, después benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Versículo 18, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Quieres tener paz? ¿Quieres tener paz? ¿Quién no quiere tener paz? ¿Sabes cuál es el principio según este versículo 18? Que los demás que están contigo tengan paz. Si no tienen paz los que están contigo, pero nunca vas a poder tener paz. Ok, veamos el uso correcto de estas palabras en Tito 2:7. Tito 2:7. En Tito 2:7, aquí el apóstol Pablo escribió esta palabra a Tito, esta carta a Tito, y le dijo estos consejos. No confundamos Tito con Timoteo, son dos personas diferentes. Tito 2:7, presentando
tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrándote integridad y seriedad en todo lo que haces. Versículo 8, palabra sana, igual, con palabras sanas e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ya lo vimos que cuando tú dices una grosería y dices una maldición, ¿qué pasa con Satanás? Viene. Pero cuando tú estás en santidad y tus palabras son de amor, de gozo, de paz, de unidad y verdad, véngase mi gordita, véngase mi viejita, como le digas, o mi flaquita, ven, y te pones a orar con ella, viejita, y ahora usted ore por mí, y ahora yo oro por usted, y que no pierdes ese momento para estar orando con tu esposa y ella por ti, y en ese momento hay una muestra inequívoca de unidad. Pregunta: ¿cuánto tiempo tiene que no oras por tu esposa? ¿Cuánto tiempo tiene que no le pones la mano en la cabeza a tu esposa para orar por ella? Pero quizá le levantas la mano, le dices, ¿verdad? ¿Hasta de qué se va a morir? Si ella es tu primer ministerio, como la trates a ella, el Señor te va a tratar, porque ella es la niña de sus ojos del Señor. Dice la Biblia que tratemos a nuestra esposa como vaso más frágil, como vaso más frágil. Es como Dios quiere que nosotros tratemos a las mujeres. En los tiempos de Jesús las mujeres eran denigradas, no contaban, y un hombre podía tener muchas mujeres, ¿verdad? Y las mujeres no contaban, no había mujer, gracias a Dios por el valor que ahora se les ha dado a las mujeres, y sobre todo las mujeres cristianas, ¿verdad? Que las honramos y las amamos, pero en la iglesia. Pero en tu casa, ¿cómo está tu relación con tu esposa? Joven, jovencita, hermana, fíjate con quién te vas a casar. Fíjate con quién te vas a casar. Porque ahí hay muchas hermanas mayores, y dice la Biblia que las hermanas mayores, las viudas que en verdad lo son, que enseñen a amar a las jóvenes, a sus maridos. ¿Sabes cómo te va a amar ese hombre a ti? Velo, no seas ciega. Como veas a ese hombre y tú no te engañes, tienes que hablar con Dios y decirle: Señor, ese hombre me conviene para que sea tu pastor. Va a ser tu pastor, te va a pastorear. Tienes que entender eso. Muchos, ¿verdad? Se van, ay, ya, tiene los ojos ¿verdad? Tiene ojos verdes. No, hombre, el pelo que tiene, los músculos, y ya te vas por el físico y no sabes ni siquiera cómo está su vida espiritual. Te vas a dar la arrepentida de tu vida. Déjalo un año, déjalo que crezca, déjalo que siga creciendo, déjalo que rasguñe las paredes. Déjalo como caballo bien alimentado, a ver si es cierto, a ver que dice que te va a respetar, a ver si es cierto. Vamos a estar orando por él. Si te quieres casar, vamos a orar antes. No, pastor, ya que me quiero casar y ni sabíamos que eran novios. No, no se hace así. Las cosas de Dios llevan un proceso lento. Nada se hace rápido. Cuando se hace rápido no es de Dios. Todo debe llevar un tiempo, ¿verdad? Por eso dice en Eclesiastés 3, todo un capítulo para enseñarnos que el tiempo no es de nosotros. ¿Es de quién? Repítetelo 7 veces. Por ejemplo, otro versículo que ya no quiero ir, pero dice en Mateo 5:37, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Todo esto del mal procede. Cuando tú hables con una persona y estés hablando con un hermano, oye, vamos a ir para allá y vamos a ir para acá, y para que no haya conflicto, cúmplele. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Tienes que ser cumplido en lo que dices. Y sobre todo si es un hermano de la iglesia, más si es una autoridad. Y si tú dices, oye, voy a hacer esto, y quedamos a las 6 de la tarde,
Si quedamos a las 7:30, a las 7:30. Si el estudio empieza a las 5:30 de la tarde, a las 5:30 ahí estás. Y no seas de los que llegan siempre a las 6 o media hora después. Tú sí sea que sí, y tú no, o sea no. ¿Está difícil? No, está difícil ser incumplido. Y eso afecta las relaciones de los demás. Vamos al versículo 23 de nuestro texto. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice, déjala allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, si tú tienes a alguien allá ofendido y le has hecho la vida difícil y lo has traído sufriendo y no le pagas y lo traes a las vueltas y tú aquí sirves y eres y hasta te persignas y viene la ofrenda y tú, Señor, multiplícame, y viene la ofrenda, dice la Biblia, con la mano y puño de nuestro Señor Jesucristo, dice que Dios no va a recibir tus ofrendas si tú no te pones a cuenta con la persona que has ofendido. Sea tu esposa en primer lugar, sea tus hijos y sea un hermano o tu patrón o un empleado. No hay cosa más hermosa que ir con una persona que es de rango inferior y tú le digas, ¿sabes qué? Perdóname. Cuando es tu esposa, habla, no sabes qué bien de ti delante de Dios. Cuando es uno de tus hijos y es tu hija, le dices, hija, deme un abrazo, perdóname, ¿sabes qué? Te ofendí. Cuando tú haces esas cosas, delante del Señor, son cosas hermosísimas que Dios valora y Dios premia. En 1 Corintios 6:1 dice aquí, está hablando de los pleitos entre cristianos. Saquen la pluma y las antenas. ¿Cómo debe tratarse un pleito legal entre cristianos? ¿Debemos llevar el caso a los juzgados? Debemos de demandar al hermano, oye, este no me paga, voy a demandarlo, y tienes que ir a demandarlo y que te demande, y que porque el terreno, y que la herencia, y que esto, y ¿qué dice la Biblia de eso? Entre hermanos, un hermano y otro hermano, a lo mejor un hermano de esta iglesia y otro hermano de otra iglesia. ¿Qué tiene que hacerse en ese momento? Aquí lo dice la Biblia, gracias a Dios porque la Biblia lo dice todo. Dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio, ir a los juzgados, ir a los magistrados de los injustos y no delante de los santos? Obvio que no podemos hacer eso. Y te va a decir el que te está tomando el acta, oye, ¿y qué a ese cuate que estás viniendo a hablar, que no es tu hermano? ¿No es de religión? ¿Que no es de tu iglesia? Y tú, sí, pero es un bandido y vengo a denunciarlo. Alguien dijera, bueno, entonces no puedo denunciar a mi esposo si me golpea. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, hermanita. Si tu esposo te pone una mano encima, inmediatamente te acompañamos mi esposa y yo a levantar el acta. Y si nosotros no podemos, te ponemos otro hermano que vaya contigo y ahí te asesore que tienes que levantar el acta para que el bandido no te vuelva a poner un dedo más encima. Y si lo vuelve a hacer, sabe a lo que la tiene. Estamos hablando de pleitos legales, no de matrimonios. Eso es importante aclararlo. Versículo 2. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas pequeñas. O sea, si nosotros hemos de estar juzgando
Ahí va a estar sentado, va a estar sentado Judas, y va a estar sentado Caín, y van a ser sentados todos esa bola de sinvergüenzas, el mochorejas, y nosotros les vamos a decir, ¿sabes qué? Tú te tienes que ir al infierno porque Dios mostró el amor en tu vida, y tú no eres capaz de arreglar los problemas entre tu hermano. Si has de pertenecer al Tribunal Supremo del cielo y no puedes arreglar los problemas entre tus hermanos, ¿cómo te sientes que puedes llevar un pleito al tribunal? ¿Por qué Dios no quiere esto? La respuesta es sencilla. Porque la iglesia no debe de sufrir tus errores. ¿Quién lo dice? Oye, pero si yo no le robé, él fue el que me robó. Aún así, no te atrevas. Y si tienes un juicio de un hermano tuyo, aquí dice lo que tienes que hacer: cancelar el juicio y decirle, quédate con todo, hermano, tú ganas. ¿Sabes qué va a hacer? A esa persona se le va a convertir en miseria y el Señor te va a dar 7 veces más por otro lado. A ese se le va a deshacer en las manos lo que te ha ganado, el terreno, la herencia, lo que te quitó, se le va a hacer nada, y a ti Dios te va a dar 7 veces más porque pasaste la prueba. Pero hasta este momento no la has pasado. Dice el versículo 3, ¿o no sabes que hemos de juzgar al mundo cuanto más las cosas de esta vida? Versículo 5, si pues tienes juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. ¿Quiénes? Las personas del mundo. Están los pastores, están los líderes, están los consejeros. Tenemos un cuerpo de hermanos que te pueden aconsejar, hermanas maduras que te pueden decir cómo debes de llevar estas situaciones. No los lleves a los tribunales cuando son tus hermanos. Oye, no puedo llevar nunca un caso de un tribunal. Estúdialo, porque si aquel es pagano, pues yo creo que sí lo puedes llevar, pero cuidado con tu reputación. Tienes que cuidar tu reputación. Porque van a decir, míralo, aquí anda el hermanito peleando. Versículo 5. Para avergonzarlos, los digo, pues ¿qué no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Versículo 6. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. O sea, no puede ser. Versículo 7. Así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué? Y aquí está la respuesta. ¿Por qué no sufres mejor el agravio? ¿Por qué no sufres el agravio? ¿Qué significa esto? Que tú digas, ganas, hermano, ganas, quédate con la herencia. Yo no voy a ir a pleito, quédate con el terreno, quédate con la casa, yo te sigo amando y yo no voy a ir a pelear contigo a un juez. Le entregas, le dices, quédate con ello, y así le haces entre hermanos. Entre hermanos, no en el matrimonio. El matrimonio es otra cosa, entre hermanos. Como una hermana que llegó, dice, pues leyendo este versículo, ¿verdad? Me divorcié de mi esposo porque traía mujeres de a montón. Y dice, y vino y me dice, ¿quieres el divorcio? Yo le dije, sí. La hermana estaba diciendo, sí. Y dice, pero no te voy a dar ni un 5, no me importa, quédatelo todo. ¿Y sabes cómo quedó la hermana? Con una mano adelante y otra atrás y con 3 hijos. El sinvergüenza no le dio un peso, pero ella firmó. Entre hermanos, sufre el agravio. Tienes que entender que debes de sufrir el agravio. Repito,
entre hermanos. Yo no sé cuántas veces he dicho entre hermanos. Dice, vamos a regresar aquí a nuestro texto. Dice aquí el versículo 25, 5:25. Vamos a Mateo 5:25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estés con él en el camino. ¿Dónde dice? En el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Versículo 26. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Si tienes una persona a la que le debes, ve y ponte de acuerdo con él. Llévale un abono y los abogados dicen, el que abona, pagar quiere. Y digo yo, toma chocolate y paga lo que debes. Que aquel no venga a decirte, no me das ni un peso, llévale y entrégale el celular, el reloj, ¿verdad? Que ese vea que hay una voluntad tuya de pagar. No te hagas el tonto, porque tú puedes engañar a Electra y puedes engañar a Coppel y puedes engañar a una empresa que te da crédito, pero tú no engañas a Dios. No lo vas a poder hacer porque Dios observa y ve todas las cosas. En 1 Pedro 5:8 dice, el adversario anda como león rugiente a quien devorar. Y en 1 Juan 1:10, este es nuestro último versículo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Arrepiéntete. Acuérdense que la palabra arrepentimiento lleva dos partes. Una, el arrepentimiento. Fíjense bien lo que es arrepentimiento. Arrepentimiento, no es decir, ya hice mal, ya la regué. No, arrepentimiento es, sí, reconocer que estás mal. Y número uno. Número dos es recoger los platos rotos. No puedes decir, rompí todo, ok, ahora recoge los platos rotos. Ya te enojaste, ya aventaste todo, ahora recógelo y que se vea que hay un cambio en ti. Metanoia, debe de haber ese cambio, No digas aquí que ya, sí que Dios me habló y tú no tengas un cambio. Debe de haber un cambio genuino en nosotros. Y esto es lo que habla este versículo, 1 de Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si alguno de entre nosotros, aquí, el que está sentado hasta allá atrás o aquí adelante o en medio, dice, yo no he pecado, mientes. Yo no he pecado, mientes. Con todos los dientes. Eres un mentiroso, porque la Biblia dice que tienes pecado. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. 2:1. Acuérdense que los capítulos y los versículos fueron puestos para el estudio, no separa el texto. A veces eso ocasiona un problemita cuando estamos leyendo. Dice aquí en 1 de Juan 2:1, que es el mismo texto, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el justo. ¿Qué tienes que hacer? Ir a los pies de Jesús y decirle, abogado, ¿quién es tu abogado? No es tu abogado de la corte, del juzgado civil o del... No, tú tienes un abogado que está sentado a la diestra del Padre y él es el que aboga tu causa y tú le dices, Jesús, perdóname, he pecado, y el Padre te perdona porque tú le dices, ¿verdad? Él está, es cuando, a ver, fíjense bien, ¿quién es el que acusa? Entonces hagan de cuenta que estamos en una corte. ¿Quién es el que acusa? Satanás. Y Satanás va a decir, ese me robó, ese gritó, ese insultó, ese tuvo pensamientos de homicidio y me va a acusar a mí. Y yo me voy a sentir, no, oye, pues sí, y déjenmelo, yo me lo llevo, lo voy a atrapar. Y entonces Jesús, por otro lado, que es mi abogado, me estaba diciendo, ¿qué hiciste? No, nada,
¿Qué hiciste? Declárame qué hiciste. Nada, nada. ¿Y por qué te lleva? No, pues no he hecho nada. No he hecho nada. Y no puede meter las manos Jesús a rescatarme del adversario de Satanás hasta que yo no le diga, sí he hecho. Sí he hecho, Jesús. Este me engañó y caí en pecado. Caí en fornicación, caí en adulterio, caí en pornografía, en masturbación, caí en alcohol, caí en mentiras, insulté a mi esposo, dije mentiras, he engañado a mi esposa. Y en ese momento, ¿eso hiciste? Te va a decir el abogado Jesucristo y le vas a decir a él, sí, eso hice. Y en ese momento, Satanás se aparta de ti. Y vienes a la presencia del Señor. ¿Y sabes cómo quedas? Protegido, guardado. Y Jesús te va a decir, ¿dónde están los que te acusaban, mujer adúltera? ¿Dónde están los que te acusaban? Y la mujer adúltera, ¿qué hizo? Volteó y después de que todos que la querían apedrear, volteó y no había ni uno que tuviera una piedra. Todas las piedras estaban en el piso. Es el perdón maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres tener paz? ¿Quieres tener el favor de Dios? ¿O quieres vivir a los brazos, seguir viviendo a los brazos de Satanás? ¿Que no te cansa el pecado? ¿Que no te cansa? ¿No estás enfadado de pecar y de repente sacas la cabeza del pecado y dices, ay, ojalá yo saliera de esto? ¿Quién en su sano juicio se vuelve a meter al lodo? ¿Quién? Si ahorita el Señor te sacó la cabeza del lodo, es para que tú les tires la mano y le digas, Señor, ayúdame, yo he pecado. Y tú les tiras la mano a Dios y Él te agarra y te saca de donde estés sin importar quién eres o qué hayas hecho. Y Él te saca del pecado. ¿Y sabes cuándo vas a volver a pecar? Nunca más con ese demonio. Libre 100% del alcohol, de la pornografía, del adulterio, de la miseria, del robo, de todo. Libre 100%. Él dio su vida, Jesucristo, para que tú entiendas que esto es la garantía. Él dio su vida a morir por ti y por mí. Oremos. Bendito Dios, te damos porque nos has enseñado hoy cómo debemos nosotros de llevar las relaciones con nuestros hermanos, cómo debemos arreglar las diferencias. No debemos de pelear entre los incrédulos. Si tú tienes diferencia con alguno de tus hermanos, dice la Biblia, ve tú, él y tú solos. Arregla la diferencia con uno de tus hermanos. Arregla la diferencia con tu esposa. Arregla la diferencia con tu esposo. Arregla la diferencia con tu hermano, con tu hermana, con tu hijo, con tu hija, con tu padre, con tu madre. Arréglala. Y dice la Biblia que Dios es grande en perdonar. Dios, gracias por este amor incomprensible, por esta paciencia que tienes con nosotros. Llegará el mundo cuando muchas personas clamen a ti. Llegará ese tiempo cuando muchas personas quieran buscarte. Dice la Biblia que querrán arrepentirse y no podrán. Como Esaú, que después quiso arrepentirse de sus traiciones y aunque lo procuró con llanto y tú no se lo concediste, Dios, no tuviste más misericordia para él, Señor. Llegó el momento en que Dios dice, hasta aquí, hijo, ya no más engaños, ya no más traiciones, has colmado el plato. Hoy será el momento más difícil para una persona.
el momento de más tristeza. Que no seas tú, que no sea yo. Es el momento en que Dios está hablando para que tú te arrepientas y le digas: Señor, perdóname por mis pecados. Y si tú no le conoces a Jesús como tu Señor y como tu Dios, Él está extendiendo sus manos. De hecho, está crucificado para ti. Él está en la cruz, extendiendo sus manos en una posición como si te quisiera abrazar, y estoy seguro que te abraza. Ha derramado su sangre por ti. Es algo real que está sucediendo en este momento en ti, y Dios te está hablando y te está diciendo: hijo, estoy dando la vida por ti para que no sufras. Entrégame tu vida. La prueba de que no has podido controlar tu vida es tu pecado. Tú nunca has podido controlar tu vida. Entrégamela en este momento y tú dile a Dios: te entrego mi vida, te entrego mi pecado, perdóname, límpiame con tu sangre santa y maravillosa. Quiero estar contigo en la eternidad a partir de este momento. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, amén y amén.